Buenas noches, ¿cómo están ahí en casita? Ruego al Señor que esté bien. Una vez más, Dios nos permite llegar hasta sus hogares para compartir la palabra del Señor. Hoy estamos jueves 28 de mayo del año 2020. Dios nos ha permitido llegar hasta aquí por su gracia, por su fidelidad. Y Él seguirá estando con nosotros. Así que sigamos confiando en Dios. Sigamos adorándole y hoy más que nunca toda nuestra confianza, toda nuestra fidelidad a Él que es el Dios Todopoderoso y nos ama de una manera increíble. Y bueno, vamos a predicar, vamos a compartir la palabra del Señor. Tengo un mensaje de parte de Dios para tu vida y el título de la prédica de esta noche es El poder destructivo del pecado. El poder destructivo del pecado. ¿Por qué hablo de esto? Porque con el pecado lidiamos todos los días y toda nuestra vida vamos a luchar contra este mal. Por eso, cada mañana que nos levantamos, nosotros tenemos que saber que tenemos un enemigo y es enfrentarse con el pecado cada día. Y aquí la fidelidad que tú y yo debemos tener para con Dios, el poder destructivo del pecado. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 5, lo siguiente. Si tú tienes una Biblia, busca 1 de Juan 1, 5, todos buscando en sus Biblias. 1 de Juan capítulo 1, verso 5, ¿qué dice la palabra del Señor? Siempre, hermanos, todos conociendo más del Señor, conociendo más de su bendita palabra. Dice este pasaje: este es el mensaje que hemos oído. De Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. La semana pasada estudiamos una lección respecto a lo que Dios creó, lo que Dios hizo. Que Dios nos creó a su imagen, ¿recuerdan? Nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y esto era con el fin, yo compartí también con el fin de que nos demos cuenta que nuestra vida es como un espejo. De esa manera, debe ser nuestra vida como un espejo que refleje quién es Él. Porque nosotros debe notarse quién es Dios. Como verdaderos cristianos tenemos que mostrar a Dios en nuestro carácter, en nuestra manera de decidir, de amar, el carácter y la vida de Dios en cada uno de nosotros. Entonces ese es el llamado que Dios nos hace a vivir una vida de fidelidad para con Él. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia sobre el pecado, sobre el origen del pecado y su poder destructivo sobre las personas. ¿Qué es el pecado? La palabra pecado significa errar al blanco. La idea que transmite este término es tomar el camino equivocado o la ruta incorrecta. Para describir el pecado, miren, conforme a las enseñanzas de la palabra del Señor, vamos a definir dos dimensiones. Número uno, es que el pecado que cometemos nosotros, que somos conscientes, eso llamamos nosotros dentro de nuestra doctrina el pecado personal. El pecado personal es todo lo que nosotros cometemos desde que tenemos uso de razón. Otro pecado es el pecado original, o pecado que heredamos de nuestros padres. ¿De quién? De Adán y de Eva. Ellos pecaron. Cuando ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, sin pecado, santos para estar delante del Señor. Pero ellos, a causa de su decisión, le fallaron a Dios. Y el pecado, las consecuencias del pecado ingresaron al mundo y ahora toda la humanidad, desde Adán hasta ahora, sufre las consecuencias del pecado. Ese es pecado original. Entonces, el pecado en dos dimensiones: pecado personal y pecado original. Muy bien, sigamos viendo. Número 2, ¿cuál es el origen del pecado? Miren, así como la luz es lo opuesto a la oscuridad, el pecado es lo contrario de la santidad. ¿Sí me dejo entender? La Biblia, miren lo que dice en Juan 1:5: ninguna tiniebla o pecado proviene de Dios. Nunca estuvo en su mente o en el corazón de Dios crear el pecado, crear un mundo donde existiera el pecado, ya que el pecado es muerte. Eso no estuvo en los planes de Dios. El pecado tiene su origen en Satanás. La Biblia dice que Satanás tiene poder para dirigir las mentes y los corazones de los seres humanos, para que se opongan a los planes del Señor.
Por eso Jesús reprendió a Pedro cuando él había dejado que Satanás le llenara la cabeza con ideas torcidas. El Señor le dijo: apártate de mí. El Señor le puso un freno ahí, porque no, el enemigo no puede sacar provecho de las circunstancias. Él saca provecho de las circunstancias, pero nosotros no tenemos que permitirlo. ¿Quién es Satanás? Satanás es uno de los ángeles principales creados por Dios. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, verso del 12 al 17, permíteme leerte algo. Dice así: miren cómo dice la Biblia respecto a Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Y el pasaje continúa. Miren quién es Satanás. Algunos dicen: el enemigo, y se hacen la figura del enemigo con cuernos, con unos dientes grandes, con un trinche, y todos tenemos miedo. Si realmente fuera así, ¿ustedes creen que la gente amaría a Satanás y amaría sus obras y todo? Lo odiaría, pero no es así. Miren lo que dice la Biblia, cómo era. Que obviamente su mente cambió, su actuar cambió, se convirtió en un ser malévolo, astuto, malo y perverso, que no ama al ser humano, que quiere ver destruido al ser humano. Por eso dice Juan 10:10, el enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Esa es la labor del enemigo. Satanás significa acusador. Pero ¿cuándo puede acusar el enemigo? Cuando uno tiene pecado. Desde eso nos acusa. Pero si no hay pecado, pero si cada mañana decimos: Señor, perdona mis pecados. Por la tarde: Señor, perdona mis pecados. Señor, límpiame de todos mis pecados. El pecado original, el pecado de mis padres, de Adán y de Eva. De ese pecado con el cual he nacido. Y ese pecado se libera uno cuando es lleno del Espíritu Santo. Cristo, Dios, es poderoso para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, tanto del pecado original como el pecado personal, y empezar una vida nueva con Él. ¿Por qué pecamos? Es punto número 3. ¿Por qué pecamos? Punto número 1, habíamos dicho: ¿qué es el pecado? Número 2, ¿cuál es el origen del pecado? Y número 3, son 4 cosas que les voy a compartir sobre el pecado. Es ¿por qué pecamos? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros, dice 1 de Juan 1, verso 8. Ahora, hay 3 caminos por los cuales las personas pecan. Número 1, por los deseos inagotables de satisfacer sus intereses egoístas. Por sus deseos inagotables de satisfacer sus deseos egoístas. Esto es cuando tomamos, por ejemplo, decisiones. Actuamos y pensamos siempre poniéndonos a nosotros en primer lugar. No, es que yo, todo para mí, de una manera egoísta, una manera orgullosa, llena de avaricia, pensando en uno mismo y olvidándose de Dios. A hacer cualquier cosa no en favor de Dios, sino en bien mío. Quitarle el lugar de Dios, usurpar un lugar que le corresponde a Dios, y yo ubicarme ahí en ese lugar. ¿No? Yo quiero ser el centro de todo. Miren, la persona que piensa de esta manera vive para satisfacer los deseos de la carne, o sea, sus deseos físicos, ya sea por medio de placer, ya sea por cualquier circunstancia. ¿Por qué más? Por el deseo de los ojos. Se refiere al afán de acumular, por ejemplo, bienes materiales. Yo quiero eso, me gusta eso. La codicia, lo que le pasó a Eva. Ese árbol, ese fruto es agradable. Y ella lo deseó, dice, lo miró con sus ojos, lo deseó y lo tomó. Es el proceso del pecado. Mirar, codiciar y tomar. O mirar, codiciar y comer. El proceso para el pecado. Otra de las cosas por que la gente peca es por la vanagloria de la vida. Se refiere a la manera de vivir ostentosa, vanidosa, y a la exhibición de las posesiones, jactándose de lo que uno tiene. Hay gente que vive para eso. Y eso viene a ser un tipo de pecado porque se olvidan de Dios. Se enfocan tanto en abarrotar cosas, en llenarse de tanto, y se olvidan que hay gente que necesita, se olvidan que hay un Dios que les ha dado la vida, que hay un Dios que les ama.
Es más, viven una vida de libertinaje, pecando, sin tener en cuenta a Dios, se olvidan quién es el Señor. ¿Por qué es tan malo el pecado? Número 4. ¿Por qué? La Biblia nos dice que el pecado nos separa de Dios. A causa del pecado, Adán y Eva perdieron la presencia del Espíritu Santo y fueron sacados del huerto del Edén. El pecado nos separa del Creador. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿No? ¿Por qué es tan malo el pecado? Por eso, porque el dolor más grande que enfrenta un ser humano en esta vida es vivir lejos de Dios. El pecado produce culpa, por ejemplo. Y el enemigo está ahí siempre para atacar y a decirnos: has pecado, Dios te va a castigar, Dios te va a hacer daño, te va a enviar una enfermedad, te vas a ir al infierno. El pecado es dañino. ¿Se dan cuenta qué hermoso es vivir pidiendo perdón a Dios y alejados del pecado? El pecado produce muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Nos destituye de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado destruye las relaciones entre los seres humanos. Eso le pasó a Adán y Eva. Adán dijo: no, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Miren, a quien debería de protegerla y cuidarla y bendecirla y estar ahí con ella, no, sino la acusó. El pecado esparce muerte, pobreza, infelicidad, desgracia y castigo eterno. Si tú estás viviendo en pecado, te animo a pedir perdón a Dios. Él está dispuesto a perdonarte de todos tus pecados. Y si tú como cristiano hay cosas de las que tú necesitas ser perdonado, pues esta noche ora al Señor y dile todo de corazón: Señor, perdona mis pecados, ayúdame, no quiero vivir de esta manera, quiero ser libre para honrarte, para adorarte, para sentir tu presencia y para estar libre de toda opresión del maligno, porque el pecado trae destrucción y yo eso no quiero. Acerquémonos a Dios, al trono de su gracia, que es abundante, y bebamos de Cristo gracia sobre gracia abundante para nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Tenemos un tiempo de oración ahí en Casa de Bendición. Bendiciones para ustedes. Yo también estaré orando por tu familia y por ti. Dios te bendiga.